Bueno, hola a todos. Vamos a ver en este taller sobre todo la implementación de técnicas de reestructuración cognitiva y problemas frecuentes que ocurren en la práctica clínica cuando queremos pasar de la teoría a la práctica, ¿sí? Para esto vamos a ver primero el modelo cognitivo y un poco de teoría para ponernos en contexto. A los estudiantes les va a servir mucho, ¿sí?, para contextualizar la implementación de la técnica, y los que, bueno, ya estén atendiendo pacientes también va a estar bueno tener, digamos, refrescar un poco los conceptos como para contextualizarnos, ¿sí? Así que cuando hablamos del modelo cognitivo, uno de los primeros enunciados que nos llaman la atención es que postula, digamos, que no son los eventos en sí mismos lo que generan malestar, sino nuestras interpretaciones sobre los mismos, ¿sí? Esto para muchos de nosotros nos va a parecer casi intuitivo, ¿sí?, porque a través de años de terapia lo damos por sentado, pero lo primero que es importante reconocer es que no es intuitivo para la mayoría de las personas. De hecho, es completamente antiintuitivo. La mayoría de las personas pensamos como si lo que sentimos es causado por los eventos que experimentamos, ¿sí? Como si un evento causara una emoción. Por ejemplo, me siento triste porque me fue mal en el examen, o me enojé porque alguien se coló en la fila. Esta es como la manera más intuitiva de pensar. De hecho, si vemos a un chico llorando, le preguntamos qué te pasó. No le preguntamos qué pensaste, ¿sí? O sea, atribuimos los eventos como causantes de emociones. Y esto tiene sentido, en realidad, porque muchas veces, modificando el contexto, solucionamos los problemas. Pero lo que postula el modelo cognitivo es que hay algunas dificultades psicológicas que, bueno, tienen que ver con el rol de los pensamientos y las cogniciones, y los pone un poco en el centro de escena. Entonces, lo que vemos es que un mismo evento o una misma situación puede generar emociones diferentes, ¿sí? Es decir, el rol del evento en sí mismo es indirecto en el estado emocional. Una persona le puede ir mal en un examen y puede sentir indiferencia, otra puede sentir enojo, otra puede sentir tristeza, o incluso la misma persona en diferentes situaciones, en esta misma situación en diferentes momentos, ¿sí? Ahora, cuando vemos el rol de los pensamientos, de repente lo que las personas sienten tiene muchísimo más sentido, ¿sí? Si a mí no me interesa esta materia, tiene más sentido que sienta indiferencia. Si yo pienso que me fue mal porque el profesor se enojó conmigo, y ahí tiene más sentido que esté enojado, ¿sí? Y si pienso que es una evidencia objetiva de que soy un inútil, tiene sentido que me sienta triste. Es decir, los pensamientos, muchas veces cuando conocemos lo que una persona está pensando, de repente sus respuestas emocionales y conductuales tienen mucho más sentido. Y uno de los aportes principales del modelo cognitivo es el rol de los pensamientos automáticos. Lo que viene a presentar es que muchas veces tenemos pensamientos automáticos, pensamientos que podemos no notar, pero que están presentes y realizan juicios de valor rápidos y fugaces sobre la situación, que cambian nuestras emociones y la manera de interactuar con la misma. Por ejemplo, en este momento, parte de ustedes va a estar centrado en el contenido de este taller, pero también van a tener algunos pensamientos automáticos. Por ejemplo, si piensan, che, esto está bueno, esto es útil, esto me sirve, por ahí su actitud o sus emociones sean más de curiosidad, de interés, de ganas de participar. Si de repente tienen un pensamiento más negativo, si dicen, che, esto está malísimo, esto no me sirve de nada, sus emociones van a ser más de desinterés, su comportamiento va a ser agarrar el celular, mirar por otro lado. Es decir, los pensamientos automáticos influyen y juzgan la situación constantemente. Y lo interesante es que incluso cuando los notamos, no solemos cuestionarlos, los damos por sentado como si fueran la verdad absoluta. Y el rol de la reestructuración cognitiva viene a ser, bueno, teniendo en cuenta la importancia de los pensamientos, si podemos ayudar a las personas a relacionarse de manera más flexible con sus propios pensamientos y no tomarlos como la verdad absoluta, puede cambiar las emociones que sentimos, ¿sí? Ahora, algo interesante también es que observamos que las personas no tienen cualquier pensamiento en cualquier situación. O sea, no es azaroso, sino que por lo general los pensamientos que tenemos suelen tener sentido, por ejemplo, van en una misma línea, ¿sí? Y ahí tenemos que hablar del rol de las creencias nucleares. Las creencias nucleares son creencias y pensamientos, ideas muy firmes y muy fundamentales sobre nuestra visión del mundo, nuestra visión de otras personas y nuestra visión de uno mismo, ¿sí? Por lo general, entendemos que cuando hablamos de salud psicológica hablamos de tener creencias centrales realistas y balanceadas sobre el mundo, sobre uno mismo y sobre otros. Esto es, por ejemplo, poder pensarme en mí mismo como una persona que no es totalmente indefensa, que soy mínimamente capaz, que puedo resolver algunas situaciones, aunque no todo, que soy una persona querible, que es capaz de ser amada y de amar a otros, que el mundo es un lugar con oportunidades, también con peligros, hay un abanico grande de situaciones,
y hay un abanico grande de personas en el mundo, ¿sí? Hay personas buenas, hay personas que me pueden lastimar, y básicamente esta visión balanceada es lo que me permite interpretar las situaciones de manera flexible y relacionarme de manera flexible con el mundo, acorde a la situación, ¿sí? Entendemos la patología, y acá nos metemos un poquito más en la clínica, con creencias que empiezan a ser no solamente irracionales, sino también muy extremas, globales y extremadamente rígidas, muy difíciles de modificar. Entonces, la mayoría de las situaciones en el mundo en realidad son ambiguas, pero cuando tengo una única manera de interpretar las situaciones, ahí entramos en el polo patológico, ¿sí? Cuando solamente interpreto las cosas, por ejemplo, a través de un lente negativo, por ejemplo, ver que soy un fracasado y busco evidencia que confirme que soy un fracasado, ahí estoy hablando más del polo patológico, ¿sí? Entendemos por salud, entonces, no necesariamente sentirse bien o sentir emociones agradables o tener pensamientos positivos, sino poder experimentar pensamientos de manera flexible y emociones acorde a la situación. Por momentos puedo llorar, puedo estar triste, puedo enojarme, puedo sentir alegría, puedo sentir ansiedad, puedo disfrutar, acorde a la situación. Y esto tiene una función adaptativa. Ahora, cuando únicamente mi abanico conductual y emocional se restringe a un único abanico de emociones o comportamientos, empiezo a estar en el polo patológico, ¿sí? En terapia cognitivo-conductual usamos muchas metáforas, ¿sí? Hasta acá fue un poquito la parte más teórica. Ahora, para bajarlo un poco a tierra esto, a veces hablamos de creencias nucleares como si fueran anteojos, ¿no? Unos anteojos que nos ponemos y tiñen nuestra manera de ver el mundo. No sé si alguna vez alguno se puso anteojos de sol durante mucho tiempo, por ahí por horas, y al principio nota un cambio grande, pero por ahí al par de horas ya se olvidó que tenía los anteojos puestos. Y de repente cuando te los sacás es como, wow, qué diferente se ve el mundo. Ya me había acostumbrado en 3 horas a ver el mundo a través de estos anteojos. Bueno, lo mismo pasa con creencias nucleares, ¿sí? Son creencias tan básicas que tenemos que ni siquiera nos damos cuenta que las estamos teniendo y pensamos que el mundo realmente es así, ni me las cuestiono, ¿sí? A veces lo explico también como la estrella de la muerte de Star Wars y las navecitas, ¿sí? Como si las creencias nucleares fueran el lugar, digamos, de donde salen los pensamientos automáticos, ¿sí? Es como la raíz de todas las interpretaciones cotidianas que tengo diariamente. Algo importante a destacar, digamos, es que todos tenemos creencias nucleares y pensamientos automáticos, ¿sí? No es algo exclusivo de la clínica o de consultantes en terapia, ¿sí? Lo característico es la distorsión cognitiva y la manera sesgada de interpretar la información en una única dirección cuando hablamos de patología, ¿sí? Otra metáfora a veces decimos es como si fuéramos por el mundo, viendo el mundo como un escenario, y yo ya tengo el guión escrito cuando hablo de patología. Lo que me falta es ubicar a los actores. Es ver quién va a interpretar el papel que yo ya preparé para asignarle, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más práctico. En este cuadro vemos, por ejemplo, lo que sería una creencia de soy incompetente, ¿sí? Sería esta especie de Pac-Man con una boquita cuadrada. Eso es una creencia nuclear, por ejemplo, que deja un espacio muy pequeño para ir interpretando el mundo, solamente interpretaciones que condigan con esta creencia nuclear. Entonces, ¿de qué manera operan estos sesgos cognitivos? De repente solamente noto información que encaja con este esquema, con esta creencia nuclear y con esta manera de ver el mundo, que sería lo que tiene forma cuadrada. Por ejemplo, noto que tengo dificultades para leer textos, noto que estoy pidiendo un préstamo en un banco e interpreto que eso es evidencia de que soy un fracasado, ¿sí? No noto, directamente ignoro evidencia que contradiga esta creencia, como por ejemplo, pude terminar con trámites que tenía pendientes, ni siquiera registro ese dato. Pude resolver un caso difícil, un problema difícil. Ignora esa información. Serían los triángulos, ¿sí? Los que no entran con el Pac-Man. O noto evidencia contradictoria, pero la distorsiono y la interpreto de una manera que termina igualmente justificando y sosteniendo mi creencia, ¿sí? Por ejemplo, una persona, un cliente agradece mi trabajo, pero interpreto, bueno, pero es una persona muy amable, ¿qué me va a decir? Yo sigo siendo un inútil, me lo dice para caer bien, ¿sí? O, bueno, terminé de leer un texto complejo, pero tardé mucho. Tenía que haberlo leído más rápido. Así que sigo siendo un inútil, ¿sí? Contra esto es, digamos, lo que intentamos trabajar a través de reestructuración cognitiva, ¿sí? A través de esta técnica dentro de muchas posibles técnicas, ¿sí? Y dentro de un plan de tratamiento, nosotros conceptualizamos cuáles son los eventos importantes en la vida del consultante, cuáles son sus creencias nucleares, intermedias, cuáles son los patrones comportamentales, las estrategias de afrontamiento que se usan para hacer frente a estas situaciones. Por ejemplo, si yo creyera que soy un inútil,
pensaría entonces, si me ofrecen dar este taller hoy, si yo fuera al taller, lo haría mal. Por lo tanto, pensamiento automático, no puedo dar el taller. Por lo tanto, estrategia conductual, estrategia de afrontamiento, evito situaciones que me puedan exponer a ser ridículo. Y después, en el día a día, tengo un montón de situaciones donde puedo registrar mis pensamientos, mis emociones y mis comportamientos, y ahí puedo notar yo como terapeuta si hay un patrón que se repite en el accionar de este consultante, de vuelta teniendo en contexto cuál es mi conceptualización del caso. Y acá es donde trabajamos en el día a día, en la situación clínica concreta, con el pensamiento, emoción y conducta que ocurre en el presente, pero ¿por qué? ¿Porque es una terapia superficial que solamente trabaja el día a día? No, porque tiene que ver con mi conceptualización del caso, porque entiendo que esto está reflejando cuáles son mis creencias nucleares y cómo está afectando mi manera de navegar el mundo. Entonces, a través de acá es donde voy a modificar. Hasta acá está todo perfecto, está todo muy lindo en cuanto a la teoría. Ahora, ¿qué pasa en la clínica cuando intentamos implementar estrategias de reestructuración cognitiva? Vamos a ver algunos problemas clínicos frecuentes. ¿Sí? Y por eso le doy el micrófono a Sofi. Bárbaro, Juan. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, presentamos entonces un primer caso en el que se nos plantea un problema. Tenemos en este caso un terapeuta que recibe por primera vez a una consultante que viene diciendo que tiene miedo a vomitar. Ese es el motivo de consulta que presenta, ¿no? Lo que ella cuenta es que experimenta ansiedad, temor en situaciones donde, bueno, tiene que ingerir alimentos, ¿no? En situaciones donde está comiendo. Entonces, plantea también, expresa un pensamiento que el terapeuta detecta que es, bueno, pienso que voy a vomitar lo que comí después de comer. Este es un primer pensamiento que el terapeuta toma. Entonces, bueno, haciendo uso de sus habilidades de terapia cognitiva, intentando poner en práctica la reestructuración cognitiva, que es una de las técnicas, bueno, como nombró Juan, que utilizamos, lo que hace es tomar este pensamiento y interpretarlo como un pensamiento distorsionado, ¿no? Poder explicarle a la paciente que eso que ella teme es algo que no va a ocurrir, entendiendo que es un pensamiento irracional. Entonces, lo que le plantea es que es ese pensamiento el que está generando y manteniendo su temor, ¿no? Su miedo. También, bueno, psicoeduca, le brinda información basada en evidencia de, bueno, cómo funciona el sistema digestivo, por qué eso que ella teme no va a ocurrir, buscando, ¿no? Bueno, que la paciente comprenda que ese es un pensamiento distorsionado. Pero ¿qué ocurre en esta situación? La consultante no regresa a consulta, no regresa a terapia, y además su problema se sigue manteniendo. Entonces, les proponemos pensar a ustedes ahora qué observan que puede estar ocurriendo en esta situación, es decir, qué puede estar pasando como problema, qué harían diferente en su espacio de clínica. Así que bueno, anda Lu por ahí para acercarle el micrófono a quien quiera pensar qué puede estar pasando. Hola, ¿qué tal? Bueno, pido disculpas por mi voz porque estoy detonada, No, pero buenísimo. me parece que quizás el paciente se sintió como un poco invalidado, ¿no? Digo, de repente decirle que el pensamiento que tiene no es real, capaz estaría bueno hacerle preguntas para que empiece a cuestionarse ese pensamiento y a partir de ahí que pueda ver que, bueno, que no es un reflejo de la realidad esto del miedo a vomitar, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, lo de la validación es un muy buen punto. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Además, destaco una cosita también, es que es la primer consulta y el paciente salió, básicamente, no volvió. ¿Se les ocurre, además de lo que mencionó la compañera, algún otro punto? Ahí después, Lu. Creo que ahí lo más importante al principio es trabajar la alianza terapéutica. Muy buen Ante punto. todo, el espacio del rapport, antes de intervenir directamente con con una técnica en sí. Bien, muy bien. La alianza terapéutica, ella, ahí la Conjugar la fibra de escucha activa, lo que se denomina situaciones excepcionales. Provocar al menos alguna vez notorio puede ser diferente. bien, como tener más información, ¿sí, Lu? No, iba a repetir por si alguien no escuchó, la compañera dice preguntar por situaciones excepcionales donde algo haya ocurrido diferente. Genial. Lu, por acá, ¿alguien más?
Bien. Bárbaro. Bien, dale. Bueno, fomentar el empirismo colaborativo justamente, que en vez de ser algo más impuesto, sea un descubrimiento más guiado. Esto es más fácil, digamos, con la reestructuración cognitiva y con la mayéutica más desde ese lado, hacer que el paciente llegue y no tanto imponer, porque si no va a ser como todo lo que vos crees no es así. Es como dijeron recién, es medio invalidante. Buenísimo, gracias. Sí, está buenísimo. Nombraste empirismo colaborativo, que es un descubrimiento guiado, y tal cual, está muy conectado con lo que decían antes, que eso puede resultar invalidante. Bueno, yo quería consultar sobre si, bueno, como es la primera entrevista, ¿no hay que hacer una anamnesis? O empezar a preguntar sobre la familia, sobre el contexto, sobre situaciones desencadenantes. Perfecto. Eso es algo muy importante que creo que Juan lo mencionó. Hay que hacer una conceptualización de caso. Yo no puedo ir aplicando una técnica así porque sí. Si bien obviamente el terapeuta está muy motivado para darle esa información, quizás no es el momento oportuno. Es algo que se debería hacer, así que sí, la anamnesis y la conceptualización de caso es necesaria. Y también la historia clínica. Empezar con la historia clínica. Exacto, sí, porque tampoco sabemos si, por ejemplo, el paciente tiene una situación, una condición biológica que hace que sea más probable que tenga, no sé, una reacción fisiológica de ese estilo, como vomitar. Entonces estaríamos invalidando, como habían mencionado. Claro. Bueno, muchísimas gracias por todas las respuestas. Ahora les vamos a mostrar algo que, bueno, es lo que mencionaron ustedes, que en realidad, si bien la reestructuración sobre un pensamiento automático distorsionado es válido, es algo que es útil en la terapia, no siempre es lo primordial para trabajar menos en una primera sesión. ¿Por qué? Porque, como dijeron, no tenemos toda la información, no sabemos el grado de distorsión, no sabemos absolutamente nada del impacto que tiene en la vida del paciente sobre ese pensamiento automático. En segundo lugar, el rapport, esto de ¿es el momento adecuado para poder decir y trabajar con psicoeducación? ¿O necesito más información para saber cómo, a través del empirismo colaborativo, llegar a eso que sería más saludable para la propia persona y tener un pensamiento más adaptativo? También es importante pensar que el efecto que va a tener la técnica, si yo estoy psicoeducando y no estoy validando esa pequeña parte que tiene el pensamiento automático que es real, por ejemplo, que es muy molesto vomitar y si yo vomité, quizás esté preocupada y si vuelve a suceder, bueno, validar que sí, vomitar es muy molesto. Después puedo trabajar con los otros pensamientos que estén alrededor, pero primero validar y también entender el momento en la terapia. Más o menos lo que fueron diciendo es todo lo que tendríamos que trabajar, y lo que quisiera recalcar es que el principio de la TCC, del empirismo colaborativo, es lo que nos va a llevar a que en conjunto con el paciente podamos tener otro tipo de pensamiento, pero es a través del trabajo colaborativo. Por eso es que no es que el terapeuta brinda la información de una respuesta correcta, sino que es a través en conjunto del trabajo bueno, examinemos esto, ¿por qué pensás esto? ¿Y hay información? ¿Hay algo que valida este pensamiento automático que vos me estás trayendo? Bueno, sí, ¿cómo es? Ir en conjunto descubriendo qué es lo que sucede alrededor de ese pensamiento automático. Ahí tienen una mini guía del diálogo socrático, y no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero claramente la idea es en conjunto. Así que bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a otra situación. Bueno, ahora vamos a leer un problema que podría surgir en cualquier tratamiento con un consultante. Incluso en mi clínica me ha pasado varias veces, no sé si ustedes también, pero lo vamos a leer para poder intercambiar un poco. El paciente está en terapia hace años. Está socializado al modelo TCC. Todas las semanas completa un registro de situaciones problema y junto con su terapeuta trabajan sobre los pensamientos automáticos asociados a la situación. Sin embargo, la terapia parece haberse transformado en una rutina sin cambios significativos en la vida del consultante. La última sesión trabajaron sobre la situación de llevar a su gatita al veterinario. La anterior trabajaron sobre una situación puntual de discusión en el trabajo. La anterior sobre ansiedad previa a asistir al casamiento de una amiga. La otra sobre estar aburrida y buscar nuevos hobbies. Si pensamos entre todos, ¿no?
¿qué podríamos evaluar para potenciar el tratamiento? ¿Qué es lo que puede estar fallando en este caso? Bueno, al igual que en el caso anterior, eso, la idea es que quien quiera participar se van a ir acercando al micrófono, así juntos podemos pensar un poquito este problema. A mí me parece que tendríamos que evaluar objetivos específicos de la terapia, porque si vienen con diferentes situaciones es como que no seguís un hilo. Entonces Bien. no podés trabajar sobre la conducta problema. Bien, excelente. Revisar un poco objetivos terapéuticos. Por acá. Y ahí va. Nos falta como también la identificación de estas creencias nucleares que se puedan encontrar y como el hilo conductor de cada una de las cosas que se vea reflejado desde ese lado, digamos, porque si no estás como cosas puntuales y en realidad hay una cosa que une o que hace esta estructura o creencia nuclear. Bien, como establecer esos patrones que se pueden ir repitiendo, ¿no? Qué cosas son similares en estas distintas situaciones. También en esto devolverle un poco el rol de colaborador en su tratamiento, ¿no? Como de un lugar más activo. Excelente. Bueno, por supuesto que todas las cosas que fueron mencionando son parte, ¿no?, de lo que íbamos a mencionar. Acá dice, ¿qué pensamientos automáticos y situaciones problemas son clínicamente relevantes? Muchas veces los pacientes, los consultantes, traen distintos problemas, pero es importante evaluar qué tan angustiante puede ser para ese paciente, les genera un grado de malestar intenso. No nos vamos a ocupar de todos los problemas que traigan o todos los pensamientos automáticos, ¿sí? Pensamientos distorsionados que provocan angustia o conductas desadaptativas, especialmente los que presentan obstáculos para alcanzar objetivos. Pensamientos realistas pero poco adaptativos. Pensamientos que forman parte de un proceso de pensamiento disfuncional, como la rumiación, la obsesión, la autocrítica. Bien, cuando un paciente comenta un pensamiento automático en sesión, puedo preguntarme esto que yo estaba diciendo antes. Primero, al tener claros los objetivos, uno puede reflexionar sobre esto. Bueno, ¿esto atenta contra el objetivo del tratamiento de este paciente o termina siendo como algo muy aislado y no tan relevante? ¿Le angustia a ese paciente? ¿Le genera mucho malestar? ¿Es probable que vuelva a traer una situación, problema similar? Esto que mencionaron, ¿tiene un hilo? ¿Hay algún patrón que repita? ¿O es algo aislado? Entonces, si no, puedo no centrarme en él. Es muy importante que podamos establecer objetivos terapéuticos porque esto nos sirve de faro, ¿sí?, como un norte de hacia dónde vamos. Tanto a nosotros como terapeutas, como también al paciente para saber, bueno, me está pasando esto, estoy en terapia por este tema o por estos temas, hoy me siento así, en 5 sesiones, en 3 meses me siento de tal manera, entonces se puede establecer como una comparativa de si mejoré, no mejoré, me estanqué. Entonces, es una herramienta súper importante esto de que lo tengamos presente. Se establecen los objetivos cuando, al comienzo, cuando uno está con un consultante y hace una formulación de caso, antes de iniciar ese plan de tratamiento, establecemos los objetivos. Pero es importante que tengan en cuenta esto de revisar esos objetivos, porque a veces en la terapia uno se va, o el paciente empieza a traer otras demandas, o el terapeuta a veces se pierden esos objetivos, entonces es importante para un lado y para el otro decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¿Seguimos en los mismos objetivos? Hay que restablecerlos y con un empirismo colaborativo de nuevo, ¿no? Como, bueno, un rol activo en el paciente también. No, que también para el paciente es muy bueno poder ver si está su tiempo, su esfuerzo, su dinero también está siendo fructífera, ¿no? Está dando resultados. Así que muchas veces está bueno poder revisar esos objetivos, tanto para el terapeuta como para el paciente. Vamos al último ejemplo. Gracias, chicas, por participar, se lo quiero remarcar con todos. Último ejemplo. Un terapeuta trabaja con su paciente con depresión e identifica que el paciente piensa con frecuencia, hay algo malo en mí. El paciente nombra varias situaciones en donde cree que fracasó y refiere a este pensamiento, hay algo malo en mí. Aunque el terapeuta dedica mucho tiempo a intentar trabajar reestructuración cognitiva con este pensamiento, así en toda la sesión trata de buscar evidencia, ver si este pensamiento tiene alguna evidencia, el paciente al finalizar la sesión sigue firme en la idea de
hay algo malo en mí. No ve un cambio el terapeuta y si cambia es muy poquito la flexibilidad que se logra, de un 90 de creencia a un 80. ¿Qué creen que en este caso, cuando el terapeuta se encuentra con este pensamiento hay algo malo en mí, por qué se mantiene rígido y no se flexibiliza con la técnica que ya sirvió anteriormente? ¿Quién quiere aportar algo? Ay, no, más. Bueno. ¿Cuál era la pregunta que...? Es que fue el problema. Para mí es porque tiene mucha inflexibilidad cognitiva. O sea, tal vez tiene un pensamiento tan rígido que podrían como desarmarlo de poco a poco para ver qué se puede reestructurar y también avanzar en la terapia. Pero es eso, que tiene como rigidez cognitiva. Eso se ve también mucho en TEA. Ok, entonces un pensamiento rígido, inflexible, que podríamos trabajarlo poco a poco o desarmarlo poco a poco. Perfecto. ¿Alguien? ¿Algo más? Acá levantan la mano. Bueno, muy buenos días, de Nelson Mayra desde Ecuador. Un saludo fraterno. Nosotros en Ecuador, sobre todo en mi centro, trabajamos de una manera integral. En este caso yo estoy viendo que es una persona que no raya solo en el área psicológica. Estamos viendo que esta persona necesita ya la intervención de un psiquiatra. Estamos hablando de dopamina, de serotonina, de una serie de neurotransmisores que por más acciones terapéuticas que nosotros realicemos, no las va a regular. Entonces, para mí es importante, por ejemplo, acompañarme de un médico psiquiatra, en este caso, que me ayude a ir modulando y de esa forma yo creo que la terapia sería mucho más efectiva. Gracias por el aporte. Es importante siempre evaluar el caso para ver, digamos, cuando, por ejemplo, la terapia recomendada es de tratamiento combinado, tratamiento secuencial, con intervenciones farmacológicas. Por el fin de este objetivo, imaginemos que el paciente está acompañado incluso de un tratamiento farmacológico e igualmente se presenta esta misma situación. Desde el enfoque de reestructuración cognitiva, ¿cómo podemos pensarlo? ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Qué tal? Buenas. Sí. Yo intuyo que el paciente necesita cierto trabajo interno para que se mueva, porque evidentemente la terapia en sí y el tiempo con su terapeuta no lo lleva a cambiar. Yo creo que acá cosas como meditación pueden ser cruciales o algún otro tipo de experiencia que le haya generado un cambio a la persona a un nivel más interno. Perfecto, un trabajo más interno, dicen. Perfecto. Sí. ¿Alguno más? Bien, acá dicen intentar con una técnica que no se haya usado antes. Perfecto. Acá hay otro comentario. Y te hace un montón de así. Tener que ayudar en mí, que va a tener de tantas cosas fuertes en el pensamiento, que es posible, ojo. Nada cuestiona, porque hay algo más en mí. De tania esa que ni hay como nada que se lo tiene que tal de vista como acercar con eso y vamos a cosas que yo les digo así. Perfecto, esto es muy interesante. Dicen que cuando intentamos y no estamos logrando los resultados, esto mismo puede incluso funcionar como evidencia para el paciente de que efectivamente hay algo mal en mí. Que esto es algo que pasa un montón. Nos llega un paciente a consulta que pasó por 7 terapias anteriormente y ya viene con una creencia muy rígida de nada me funciona, ¿no? Y podemos repetir este modelo incluso en terapia, ¿sí? Acá creo que hay un comentario más. Sí, a mí también me parece que quizás cuando hay ciertos diagnósticos como la depresión, por ejemplo, que son más inflexibles cognitivamente, conviene usar también otras estrategias, quizás más conductuales. Por ejemplo, activación conductual o cosas que quizás ayuden desde la conducta a que pueda cuestionar también el pensamiento. Bueno, me encanta. Acá dicen de vuelta probar otras estrategias. Me gusta mucho este problema porque realmente pasa mucho en la clínica y es algo que vemos un montón, ¿no? Que es totalmente válido, digamos, probar con otras estrategias y otro tipo de intervenciones, de repente probar con activación conductual. Un poco la idea de este taller, y nos centramos en este taller en reestructuración cognitiva, porque algo que pasa mucho es que cuando una técnica no funciona, probamos otra técnica, ¿sí? Que bueno, por suerte tenemos muchas técnicas, no hay un único camino para llegar hacia donde queremos llegar, ¿sí? Pero bueno, avanzando un poco entonces, lo que podemos pensar desde el modelo de reestructuración cognitiva, desde la propia técnica de reestructuración cognitiva, es que podemos habernos encontrado con una creencia nuclear,
¿sí? Que esto es algo que pasa, que los pacientes lo dicen así a veces como si fuera un pensamiento automático, ¿sí? Ambas cosas. Hay algo mal en mí, es algo que nos llama mucho la atención como terapeutas. Es algo que muchas veces no dejamos pasar en sesión, digamos, nos llama la atención porque visto de afuera notamos que hay algo claramente importante en esto que acaba de decir, hay algo, como dicen, profundo, hay algo a trabajar acá. Y muchas veces lo que puede pasar es que, bueno, acá es donde se empiezan a diversificar los tratamientos, ¿no? Acá se desapega la clínica real de lo que es el manualcito con el sesión a sesión. Y acá se vuelve un poquito más complicado, porque cada uno va por su camino, ¿sí? Algo que me gusta de este ejemplo es pensarlo a veces como, ¿conocen la historia de Ulises, el héroe griego y las sirenas? ¿Sí? Que es una metáfora que se usa mucho en la clínica, ¿sí? Ulises era un héroe de la guerra de Troya que tenía que volver a su casa en barco y bueno, tenía que viajar por una zona en barco donde había sirenas, ¿sí? Y las sirenas hipnotizaban con su canto a los marineros iban navegando hipnotizados hacia donde estaban las sirenas y chocaban contra las piedras y se morían, ¿sí? Entonces, es una metáfora que se usa a veces para ilustrar un poco lo que nos puede pasar como terapeutas. Notamos algo que claramente tocamos un núcleo patológico que queremos trabajarlo y trabajamos toda la sesión y le damos toda la hora con todo nuestro abanico de técnicas de reestructuración cognitiva y búsqueda de evidencia a favor y evidencia en contra, y después el paciente sigue pensando igual, ¿sí? Estamos yendo muy de lleno a algo que puede ser una creencia muy rígida, ¿sí? Y por eso es importante, bueno, pues empezamos la clase, digamos, mostrando el modelo cognitivo y la conceptualización cognitiva en terapia cognitivo-conductual. Porque es correcto nuestro diagnóstico. Claramente estamos viendo algo que nos llama mucho la atención como terapeutas porque notamos que acá está el problema. Pero si el paciente pudiera flexibilizar esta creencia, seguramente ya no tendría un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Esa es un poco la encrucijada en la que nos encontramos como terapeutas, ¿sí? El paciente tiene toda una vida de experiencias, más allá de nuestra hora de terapia, y es muy poco probable que con una hora de hablar con nosotros le demos vuelta de pies a cabeza a su creencia y su manera de ver el mundo. Por eso muchas veces lo que hacemos en estos casos es totalmente válido, como dicen, probar con otras estrategias, pero también lo que podemos hacer es un ajuste de tuercas en el enfoque de reestructuración cognitiva. Lo queremos hacer con situaciones concretas, con pensamientos concretos, pensamientos automáticos en situaciones concretas que están alimentando la creencia nuclear de hay algo mal en mí, en vez de intentar trabajar directamente con la creencia de hay algo mal en mí, ¿sí? ¿Por qué? No porque no nos interese trabajar con lo profundo, con la creencia nuclear, sino que todo lo contrario. Lo que encontramos a través de la evidencia empírica es que uno de los caminos que conducen al cambio más efectivos es el trabajo de situaciones específicas y concretas. Y a través de la acumulación de varias victorias de este estilo en terapia, podemos llegar al cambio de una creencia profunda, ¿sí? Esto es, por ejemplo, podríamos hablar de la fiesta que fuiste este fin de semana en la que nadie se te acercó a hablar y pensaste que hay algo mal en mí. Podría haber habido otra razón por la que igual nadie se te acercó a hablar. Y fíjate que ahí estamos haciendo reestructuración de la situación concreta, de por qué nadie se te acercó a hablar, más que de hay algo mal en vos. Porque eso es posible que lo toque menos personalmente al paciente, es posible que haya más flexibilidad y de esta manera empezar a construir más evidencia para poder trabajar una creencia alternativa, ¿sí? O sea, en resumen, lo que queremos es básicamente notar que podemos trabajar con las técnicas efectivas de terapia cognitivo-conductual, no necesariamente sí o sí que nuestro primer recurso tiene que ser por una técnica nueva cuando algo no funciona, ¿sí? Sino que muchas veces, digamos, las técnicas validadas, las técnicas que conocemos hace 20, 30 años, siguen siendo tan efectivas como hace 20, 30 años. Es decir, no son menos efectivas porque haya técnicas modernas, ¿sí? Eso es un poco la idea de nuestro taller y el espíritu que queremos comunicar, ¿sí? Es, digamos, que podemos darle un giro de tuerca a las técnicas para saber que las estamos dominando correctamente y poder hacer como una especie de troubleshooting, ¿sí? Como notar dificultades que ocurren cuando lo probamos en la práctica clínica, ¿sí? Entonces, como conclusiones, básicamente es una lista de cosas que podemos preguntarnos cuando algo no está funcionando en la clínica, sobre todo en este caso con reestructuración cognitiva, ¿sí? Como decían, ¿estoy usando las herramientas correctas? ¿Sí? No voy a producir reestructuración cognitiva si estoy aplicando relajación, ¿sí? O puede producirse, pero no necesariamente por mi intervención clínica, ¿sí? Por ahí de manera más indirecta. El paciente está suficientemente socializado al modelo TCC. Tengo una relación terapéutica adecuada, es el timing, es el momento adecuado para hacer una intervención de este estilo, o puede ser muy invalidante en este momento, puede sentirse atacado, puede no entender a qué voy cuando queremos hacer algún tipo de cuestionamiento.
¿Estamos evaluando la creencia en conjunto a través del diálogo socrático o le estoy dando una clase? Le estoy diciendo, vos tenés que pensar así. No vas a vomitar, eso está mal. ¿Sí? Como en el ejemplo que mencionamos anteriormente. ¿Identifiqué todos los pensamientos relevantes o estoy trabajando lo primero que aparece en sesión? ¿No? Hay pacientes que vienen con otros modelos o con años de una cultura de terapia y saben que tienen que traer un problema a terapia porque eso es lo que se hace en terapia. ¿Sí? Pero ahora esto tiene que ver con los objetivos y con mi conceptualización. ¿Sí? ¿Conozco en profundidad la situación y los pensamientos a favor del pensamiento automático? ¿Yo cómo sé, cuando apenas conozco a la persona, que realmente no tiene alguna condición que hace que realmente sea muy probable que vomite? Como para tomarlo como un pensamiento distorsionado. ¿Me tomé el tiempo de evaluarlo? ¿Estoy intentando trabajar una creencia nuclear o una creencia central de manera directa, como era el caso de recién? Y bueno, ¿el consultante utiliza las técnicas aprendidas fuera de sesión correctamente? A veces en sesión está buenísimo el trabajo y después afuera lo intentamos y no funciona. Y cuando hacemos bien qué fue lo que se intentó afuera de terapia, fue más como un trabajo de pensamiento positivo que de reestructuración. Es como contestarme una respuesta agradable sin hacer el trabajo de evaluar evidencia a favor y en contra para realmente poder flexibilizar mi relación con este pensamiento. Es como tratar de responder, ¿me va a ir mal el examen? No, me va a ir bien. Eso no es reestructuración, ¿sí? Eso es responder con un pensamiento positivo ante un pensamiento angustiante. ¿Sí? Eso es un poquito la idea del taller de hoy. ¿Sí? Queremos agradecerles por su tiempo, por su participación.